Jesús sana nuestras heridas, y quisiera cerrar la serie de perdón, limpieza y liberación hablando de cómo Jesús, qué pasa cuando Jesús sana nuestras heridas y se convierten en una marca de testimonio. Y yo creo que ese día, si siento eso, es porque el Espíritu Santo va a sanar las heridas de la congregación. La vida, uno camina y pues te va lastimando, y Dios tiene que sanar esas heridas. Sin embargo, hoy cómo no hablar entre la familia de la fe en medio del contexto de bendición y maldición que estamos estudiando, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que se ha tomado esta semana para impedir a nivel federal la legalización del aborto en este país. Hemos orado y clamado al Señor, y ese día que parecía ser imposible, hoy llegó. ¿Por qué? Porque Dios responde a la oración de los justos. Sin embargo, yo quiero hacerle una pregunta: ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál es la mentalidad, la cosmovisión, la manera de ver el mundo, la actitud ante esta situación? Porque hay muchas maneras de reaccionar. Usted dice, no, yo ni reacciono, lo ignoro. Esa es una reacción. Por cierto, una de las peores de todas. ¿Qué hacemos como cristianos? Porque quiero recordarle un pequeño repaso rápido de lo que hemos estado viendo. Ya no me voy a ir hasta el perdón y la limpieza, porque creo que hemos hablado bastante sobre el perdón y la limpieza, pero ahora estamos en el tema de la liberación. Hemos hablado de que realmente nuestras decisiones tienen un impacto generacional. La razón por la que tienes que vivir una vida rendida a Dios no es solo por ti, sino por tus hijos y los hijos de tus hijos. Siempre le comento lo que el pastor Juan Carlos, mi padre, siempre me dijo desde niño: ten cuidado, y ahora que tengo hijos me lo recalca más, ten cuidado, porque lo que para ti es una tendencia, para tus hijos va a ser un hábito. Y es real en su palabra, usted lo va a ver, y es real en el día de hoy. ¿Cuántos padres no vemos que, por ejemplo, el papá es alcohólico? Porque el papá es alcohólico, la mamá, el hijo también es alcohólico, y después el nieto es alcohólico, y se convierte en algo generacional. Porque la mamá se divorció, entonces todas las tías se divorciaron, y ahora y entonces él también se va a divorciar, y la hija se va a divorciar. Eso es algo generacional. No hace falta ser profeta para darse cuenta que las bendiciones y las maldiciones también son generacionales. Somos lo que éramos antes y lo que será después de nosotros. Jesús dijo en Mateo 17:17, generación incrédula y perversa. Quiere decir que Dios puede estar disgustado con toda una generación. Por ende, quiere decir que Dios puede estar disgustado con toda una nación. Porque Dios es trigeneracional, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Deuteronomio la palabra nos habla de una generación igual a 40 años. En Génesis 15 vemos una generación igual a 100 años. Salmos 95, 8 al 10, se lo leo rápido. No endurezcan su corazón como en Meriba, aquel día en Masá, en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados. Aunque habían visto mis obras, 40 años estuve enojado con aquella generación. En la versión que usted tiene, la Reina Valera, dice 40 años estuve disgustado con ¿la qué? La nación. Tenía la 2 habla hoy, la vi acá, decía nación, dijo, me viene como anillo.
con una nación. Hermano, no hace falta ser profeta para darse cuenta que muchas de las naciones de donde nosotros venimos están como están porque no caminan bajo la bendición de Dios sobre una nación. Yo sé que ya no le gustó, pero dígame si Venezuela camina bajo la bendición de Dios. Dígame a mí si Colombia camina bajo la bendición de Dios. Y no sé, Dios guarde Colombia, ¿eh? Dios guarde Colombia con este nuevo presidente. Hay que orar mucho por ese pueblo. ¿Le parece que está la bendición de Dios sobre Cuba? Si así fuera, ¿por qué nos venimos todos para acá? Y de la misma manera vemos la bendición de Dios sobre toda una nación. Aún en esta nación en la cual Dios nos dio la bendición y el privilegio de vivir y ser bendecidos, no es la misma nación de hace 40 años. De hecho, estaba leyendo un artículo donde cuando ocurrió la masacre en Uvalde, por lo cual nosotros oramos ese mismo domingo por todas las víctimas y las familias, salió en la primera página de un medio de comunicación principal y decía así en inglés: F your prayers. Le pregunto yo a una persona mayor como la mayoría de ustedes, si se ríe es que le cayó el saco. Le enseño el artículo y le digo, ¿esto siempre fue así? Me dijo, hace 15 años esto sería impensable. Empieza a tomar una dirección distinta. Y la pregunta, en medio de días como los que vivimos, es si el Señor va a encontrar en nuestra generación y en nuestra nación reparadores de portillos, reparadores de muros. Y ahorita vamos a hablar de cómo tenemos que responder específicamente a lo que sucedió esta semana pasada. Mi esposa me dice, ¿vas a hablar de eso? Claro que voy a hablar de eso. Por supuesto. ¿Cómo no? Si tantas de las cosas que hacemos y oramos están fundamentadas en los valores que tenemos por la vida. Tenemos años orando y orando y escuchando a muchos que decían que sería imposible. Reparadores de portillos que se paren en la brecha. Entonces quiero hablarte de cómo nos ponemos en la brecha. Y aquí vamos a empezar a hablar de la actitud que tenemos que tener en el día en el que vivimos. Escucha, mi querido hermano, el diablo no quiere cristianos comprometidos con una causa en el día en el que viven. El diablo le encantaría tener cristianos encerrados en una burbuja evangélica, ministrándose entre ellos, orándose entre ellos, cantándose entre ellos, pero sin generar ningún tipo de impacto allá afuera. Y mientras hacemos eso, no nos damos cuenta que entregamos a nuestros hijos. La primera actitud que tenemos que tener es la de arrepentimiento. Si usted se va a parar en la brecha por su generación, tenga una actitud de arrepentimiento. No le digo haga una oración de arrepentimiento, camine en arrepentimiento.
Salmo 79, versículo 8 dice: no recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Quizás haya que arrepentirnos por cosas generacionales. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Esa es la actitud del pueblo de Dios en este día en el que vivimos. La promesa en 2 de Crónicas 7:14 es: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su ¿qué? La falta de una iglesia que camina en arrepentimiento es una de las peores cosas que le puede pasar a una nación. Porque la iglesia es la representante de Dios en una nación. Y por cierto, es representante de la nación delante de Dios. Eso se llama intercesión. ¿Se acuerda de Abraham? Diga conmigo: arrepentimiento. Sí, a nivel federal tenemos un progreso, pero de todas maneras hay que arrepentirse de tanta sangre derramada y de tantos otros males contra el Señor que hemos cometido. Aquellos que hoy celebran el cambio de esta ley, yo espero, hermanos, y aquellos que me están viendo en internet, que usted no sea de los que se dedica con una arrogancia a apuntar el dedo, burlarse y mofarse de aquellos que perdieron el caso, sino que usted camine en arrepentimiento y diga: Señor, guárdanos, porque hay mucha sangre y este es uno de los tantos errores que estamos cometiendo. Espero que no seas rápido en condenar al prójimo sin mirar antes tu propia vida. Espero que caminemos delante del Señor siempre diciendo: sin ti no somos nada. Porque si ha de haber hombres y mujeres que se paren en la brecha como reparadores de portillos, tendrán que ser hombres y mujeres que caminan en arrepentimiento, en una actitud de arrepentimiento. Número 2, una actitud de agradecimiento. Cuando Dios te da una victoria, y lo podemos ver del Génesis al Apocalipsis, lo mejor que puedes hacer es levantar un altar a Jehová y agradecerle. No llenarte de tu propio orgullo. No creer que tus fuerzas se multiplicaron como le pasó a Saúl. Aleluya. Porque Dios resiste al que se cree que la sabe toda, que la puede toda. Aleluya. Pero Él da gracia al que sabe: Señor, sin ti yo no soy nada, no soy nadie. Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe cuál es la actitud de agradecimiento? Gracias, Señor Ebenezer, hasta aquí nos has llevado, hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has traído. Una actitud que no es como la de los leprosos que recibieron su bendición y se fueron, sino una actitud que se inclina y reconoce la obra del Señor. Una actitud de perseverancia. Sí, como la viuda delante del juez,
Una actitud de perseverancia, porque déjeme decirle que esto apenas empieza. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia nos tiene que haber dado un poco, aunque sea, de esperanza para decir: si Dios pudo cambiar esto que parecía imposible, capaz será que podrá restaurar esta nación. ¿Será que podemos recuperar nuestras escuelas? ¿Será que podemos recuperar las cortes? ¿Será que podemos ver el día en el que se suban servidores públicos que temen a Dios? Escuche, escuche. ¿Será que esto debería de darle esperanza a los países de donde venimos? Porque los ojos del mundo están observando. Señor, si tú lo pudiste hacer aquí, entonces también lo puedes hacer en Honduras, en Argentina, en Venezuela, en México, en Colombia. Tú lo puedes hacer, Señor. Piensen, ¿cuántos de sus países el aborto es 100% legal y gratuito, pagado por el gobierno? Lo paga la gente con sus impuestos. ¿Será que entonces se puede ver ese cambio en Argentina, mis queridos amigos que nos ven en Argentina? Esperanza, diga conmigo, esperanza. Una actitud de perseverancia en la oración y la intercesión. Porque ya la iglesia se dio cuenta que Dios responde la oración. Usted me va a decir: pastor, ¿usted realmente cree que ese fallo es gracias a la oración del pueblo de Dios? ¡Por supuesto que sí! Si usted no lo cree así, entonces dediquémonos a otra cosa. Que mal no vendría una carnita asada todos los domingos a las 2 p.m. Si algunos, yo camino aquí, paso por sus casas, se siente el olor a holocausto. Y digo: ay, no invitaron. Ojalá tenga viruela. La fiebre del mono ahí en la carne. Hermanos, yo le voy a decir algo. Si en medio de estos tiempos usted no persevera en la oración, nunca va a perseverar en la oración. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, no levante la mano, igual no la iba a levantar, espere lo que le voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí no son parte de ninguna actividad de oración entre semana? No, pero es que yo oro. ¿Cuántas reuniones de oración usted es? Que sea una. Tiene, los lunes hay oración, ¿correcto, Osvaldo? Los miércoles a las 6 de la mañana, aquí va a estar con Gaby Soberano. Toda esa información la tiene ahí en el Facebook, en el WhatsApp, en todos lados. En su silla ahí. Una oración por Zoom. Miércoles a las 7 de la tarde. Estamos aquí orando toda la iglesia. El día sábado a las 6 de la mañana, aquí están orando. Todos los días, por ya más de 825 días, el pastor Juan Carlos, nuestra cobertura apostólica, dirige reuniones de oración diarias. Se llaman altares. Si usted no se toma el tiempo para orar, usted lo único que tiene son excusas. No perseveramos en la oración, deberíamos perseverar en la intercesión. Yo creo que las reuniones de oración en esta casa deberían tener gente parada, porque no hay asiento, no hay lugar.
obviamente nos damos cuenta que hay gente que no entiende la dinámica del reino de Dios en oración e intercesión. Hombre, qué poquitos amenes. Nos ponemos en la brecha, ya no sé ni en qué número voy, pero no importa. Nos ponemos en la brecha siendo una generación santa, una generación apartada para Dios. Escucha, hermanos, si usted realmente va a ser usado por Dios en este tiempo, tiene que entender que somos diferentes. No estamos en una temporada de grises, estamos en una temporada de o blanco o negro. O estás con las cosas de Dios o no estás. Ya no puede haber cristianos que son cristianos de closet, pero no de closet, no, digo que no comentan que son cristianos. Los que son del otro closet necesitan salir y pedir liberación. No son tiempos de hacer como hacía mi bisabuelo, que porque le daba pena que sus amigos lo vean yendo a la iglesia, entonces envolvía la Biblia en papel de diario. ¿En serio? Pero sabe que hay muchos cristianos que viven así. No estamos en tiempos así. Una generación apartada. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan su rostro. La siguiente manera de responder es levantando estándares. Esto es importante, levantando estándares. Usted no va a entrenar para fútbol y cuando usted no puede anotar nunca, como le pasaba a Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, o al Bofo, usted no agarra ve al entrenador que viene y estira los postes, ¿verdad? Ándele, mijo, mira, te lo voy a recorrer un poquito más allá para que puedas llegarle. Entonces le pega la pelota y como buen hondureño fuera, ¿no? Ni en el travesaño, nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene el director técnico y usted lo ve que no, vamos a abrirle tantito más a ver si puede llegar. ¡No! No. ¿Cómo levantamos los estándares? Desarrollando nuestra madurez espiritual. Déjeme tomarme un tiempo aquí. Hombres, quiero hablarle a los hombres. ¿Qué le está pasando a los hombres? ¿Cuándo nos vamos a poner las pilas? ¿Cuándo vamos a tomar el liderazgo espiritual de nuestra casa? Que nuestra esposa es la que lo lleva porque no nos ponemos las pilas. ¿Cuándo vas a empezar a crecer en su palabra? ¿Cuándo vas a dejar ya esa maña que hace 30 años la tienes?
¿Cuándo vas a dejar de comer avena y comerte un buen steak en el Señor, un filet mignon espiritual? El problema de esta nación es la falta de padres. Padres que caminan con Dios. Qué diferente sería la vida de nuestros hijos si los papás tan solo crecieran, maduraran en el Señor. Ya basta. Hombres, basta. El Señor está buscando hombres que se paren en la brecha. Hombres que estudien su palabra. La siguiente cosa que hay que hacer es hay que invertir. Diga conmigo, invertir. Yo le voy a decir algo. Yo espero que todos aquellos que han peleado y están en este momento celebrando la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que todos la tenemos que celebrar, pero espero que esas personas también pongan su dinero para apoyar a madres embarazadas. Porque si no, eso es hipocresía. Si realmente estamos por la vida, si realmente estamos a favor de la vida, entonces tendríamos que ver más y más cristianos adoptando niños. Sí, porque es fácil nada más dar la posición, ¿verdad? Quiero comentarle que el pastor Steve ya está haciendo preparativos para en estas acres de propiedades que tenemos, construir una casa grande para madres embarazadas, para que puedan vivir, para que puedan aprender un oficio y para que se les pueda dar refugio hasta que llegue la hora de nacer el bebé. Una casa de restauración para ministrar, una casa de misericordia. Me comentaba el pastor Steve que el mayor gasto no va a ser la construcción, sino la operatividad de un lugar así. Y vamos a necesitar, muchos de ustedes, damas, vaya preparando su corazón, vaya preparándose porque vienen tiempos nuevos. Porque los tiempos que estamos viviendo son los tiempos del remanente de Cristo. El remanente de Cristo. Y es el remanente de Cristo el que Dios va a usar. El remanente de Cristo, el que no anda con grises, el que no anda con vueltas, el que está decidido a caminar con el Señor, el que está comprometido con la causa del Evangelio, el que no tiene pelos en la lengua y es inamovible como con pies de mármol, que no llega un viento y se lo lleva por allá y no viene otro viento y se lo lleva por allá, y que van a pararse por lo que es correcto y por lo que dice la palabra del Señor. Digan lo que digan o hagan lo que hagan. Invertir en amor y misericordia. Y este es solo un programa que vamos a tener en la iglesia y un ministerio, pero usted a donde vaya, que vea una muchacha embarazada que está pensando en abortar a su hijo, si usted ignora semejante cosa y no toma el tiempo para ministrar y apoyar a esa muchacha, qué vergüenza. Qué vergüenza. Tomando decisiones coherentes. Creo que yo les voy a decir algo. Es que Lidia me queda viendo como que. Entonces me tomo un break y reanalizo
Como cuando me pregunta, ¿cuál se ve mejor? ¿Cómo les explico que me da absolutamente lo mismo? Y que el que sea que yo diga va a escoger el otro. Entonces analizo el rojo o el negro, rojo o el negro. Les voy a decir algo, hermanos. Muchos profetas se subieron en el bote diciendo que Trump iba a ganar las elecciones. ¿Se acuerdan? Como profetas, hubo algunos que tuvieron la decencia de pedir disculpas porque se equivocaron. Creo que eso habla bien de un profeta. Pues hay profetas que van a profetizar cosas que no son profetizables, para decirlo de una mejor manera. Pero yo creo que Dios permite eso, porque finalmente el profeta no es Dios. Pero a mí no me cabe duda que Dios puso al presidente anterior para que ponga a estos 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Nadie más lo hubiera hecho. Cuando yo empecé a ver esto, pensé, aquí estaba tú. ¿Me cae bien? No me cae nada bien. No me cae nada bien. Él cree que es duro y loco. No conoce a los hispanos de veras. Tendría varias cosas para decirle. Es un filisteo incircunciso. No teme a Dios. Arrogante y patán. Pero de que Dios lo puso con esa misión y la cumplió, la cumplió. No aplaudo. No aplaudo, no voy a creer que le aplaudimos al cuate este, no. Pero fíjese, qué bueno que votamos de la manera correcta. Qué bueno que aquellos que pueden votar fueron y dijeron, no soporto a este cuate, no lo soporto, Dios sabe que me cuesta pasarlo más que el betabel. Pero no puedo darle mi voto a una plataforma que explícitamente desafía al Señor. Y Dios honró eso, mire dónde estamos hoy. Y este es solo el comienzo. ¿Qué quiero decirle con esto? Tenemos que empezar a tomar decisiones coherentes, hermano. Tenga cuidado lo que le enseña a sus hijos. No los deje meterse en la tele y ver lo que quieran, porque se le están infiltrando. Ya no sé si ustedes vieron esta última película del Al infinito y más allá, el cuate este, ¿cómo se llamaba? Ese mero. Ya están introduciendo homosexualidad ahí. Entonces tú llevas a tus niñitos, te lo están indoctrinando. Las leyes que están tratando de pasar, lo que quieren es llevar un travesti a tu escuela de tus niños y sentarlo a que le lean historias, para que tu niño llegue a la casa y no sepa si es hombre o mujer, o crea que puede decidir. Entonces después el niño tiene 16, 17 años y el papá apenas se da cuenta y ya es muy tarde. Ahora tienen una atadura. ¿Y dónde estábamos? ¿Dónde estábamos para ver qué le están enseñando a nuestros hijos? ¿Dónde estábamos para hablar con la maestra y decirle, oiga, aquí en este párrafo número 2 de este libro que usted está haciendo, que dice esto y a mí no me gusta esto porque esto va en contra de lo que nosotros creemos? Oiga, pero ¿quién se cree? ¡La mamá del niño! Y yo le diría, el que paga los biles. Usted se ríe, pero ¿sabía que el Estado cree que sus hijos le pertenecen a ellos?
Ah, pastor, usted anda con teorías conspirativas, por favor, mi hermano. Saque la cabeza de la arena y mire a su alrededor. Estas eran teorías conspirativas hace 50 años. Hoy es la realidad, a tu derecha y a tu izquierda. Disney le está pagando el pasaje y los gastos a las muchachitas que quieran abortar para que vayan a abortar a California. Disney. Tus hijos son un target. Y sabe que a fin de cuentas es un espíritu. Es el espíritu del anticristo. Todo lo que se levanta es en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. El espíritu del anticristo a través de maestros, políticos, empresarios, los medios de comunicación. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que se tiene que aislar y que todo es malo? No, por favor, no. Pero sí que tenga mucho cuidado lo que anda comiendo, sobre todo lo que comen sus hijos. Finalmente quiero decirle esto. Le digo dos cositas más, me faltan como 30 puntos ya, pero creo que ya me entendió. Ya vamos a tener mensajes más dinámicos, pero no podíamos no hablar de este tema como iglesia. Oiga, pero eso es política. Si usted cree que esto es política, usted es obtuso. Yo le voy a decir, hermanos, vamos a no podemos dar por ganada la guerra, porque solo es una batallita. De hecho, este fallo no hace que dejen de morir bebés. Pues van a seguir muriendo. La mitad de los estados, de cada estado, ya lo legalizó. Entonces van a ser como santuarios de aborto. ¿Qué quiere decir? ¿Será entonces que la raíz del problema es espiritual? ¿Será que entonces, por más que votemos bien y por más que tomemos las mesas directivas de las escuelas, que hay que hacerlo, todo eso, le acabo de hablar 40 minutos de eso, todo eso hay que hacerlo? ¿Será que necesitamos hombres y mujeres que lideren en los distintos aspectos de la sociedad con temor a Dios? Claro que sí, pero nada de eso va a suceder si Dios no se mueve en los corazones del pueblo. Solo Dios cambia el corazón del hombre. Y la raíz de todo esto está en el corazón del hombre. ¿Cuál es la clave para caminar en el temor del Señor? Siempre me lo pregunté. El pastor Stu, que predicó el domingo pasado, cómo nos bendijo ese hombre, ¿verdad? Un tremendo testimonio. Él siempre me dijo: John, todos los días la oración que tienes que hacer es: Señor, quiero caminar en el temor de Dios. Porque una vida que no teme a Dios, todo empieza ahí, en el temor a Jehová. Yo siempre me pregunto: ¿cuál es el secreto
para temer a Jehová. Escuche, mi hermano, el secreto para el temor de Jehová es una constantes encuentros con Dios. Yo le prometo que si David hubiera estado en esa terraza con una guitarra o un arpa alabando al Señor, no hubiera hecho lo que hizo. Si hubiera estado en la terraza como lo estaba cuando escribió el salmo ascendiente, cuando subían a adorar en presencia del Señor en el arca del pacto, y él miraba lleno de la unción del Espíritu Santo y decía: cuán bueno, ¿verdad? Obviamente en la terraza no estaba teniendo un tiempo con Dios la próxima. El temor de Dios nace de constantes encuentros con Él. ¿Usted quiere temer a Dios? Encuéntrese con Dios. A mayores encuentros, mayor temor de Dios. Y no le voy a hablar ahorita de este tema, pero no es un temor de miedo, es un temor reverente. Así es, aleluya. Y el temor a Jehová es el fundamento de una vida en bendición. Pero no hay temor si no hay encuentro. No puedes temer a quien no conoces. Hay mucha gente que dice: no, es que hay que caminar por fe. La gente que necesita encuentros todo el tiempo. Por supuesto que necesitamos encuentros todo el tiempo. ¿Qué clase de matrimonio sería ese? Yo camino por fe. Entonces a Lidia le hablo una vez al mes, a ver si cree que verdaderamente la amo. No. En el tiempo que pasamos juntos, ella se enamora más y más de mí. Usted se ríe, pero así es con el Señor. Pasas tiempo con Él y más le amas. Y más le amas, más tiempo quieres pasar con Él. Y más tiempo vas con Él, no le quieres ofender. Entonces, ¿por qué termino con esto? Porque la mayor oración y la mayor intercesión de esta nación, días después del fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra del aborto, debería ser: gracias, Señor, te alabamos, pero ¿cómo te necesitamos? ¿Va a volver Trump? Si vuelve, no estoy profetizando, digo, pues déjeme terminar. Déjeme terminar. A mí no importa si yo, por ejemplo, a mí yo lo voy a decir. Yo estoy orando que gane, por ejemplo, el presidente Ron DeSantis de Florida. Y le voy a explicar por qué. Porque los que ya están con Trump nunca van a votar demócrata. Esos ya están en el bolsillo, hermanos. Esos ni en la tumba van a votar a los trumpistas. ¿Sí o no? Un trumpista ya lo ganaste. No va a votar nunca nada que tenga color azul, ni al Marvan. No quiere nada azul. Pero necesitamos un líder que se gane a los indecisos. Pero el Señor sabrá. Pero le voy a decir algo: puede llegar el mejor político, el más cristiano de todos, pero si Dios no hace una obra en los corazones de la gente de este país, incluyendo a nosotros, es cuestión de tiempo y volveremos por donde vinimos. Si no, lee aquí Génesis, Apocalipsis. Por algo Jesús dijo: a mí me interesa tú, porque de ahí mana. Señor, danos un avivamiento, danos un encuentro cara a cara con el Señor, danos el resplandor de tu gloria, danos tu presencia manifiesta, y que esta sea la herencia de nuestros hijos.
Y si nos encontramos con Dios y nuestros hijos se encuentran con Dios, seremos una generación y una nación que camina en bendición, que teme al Señor, que es inteligente y se da cuenta a los tiempos en los que vive y vota bien, y que preserva lo que Dios le ha dado. Una generación bendecida. La pregunta es, ¿cuántos aquí están dispuestos a ser reparadores de portillo?